Bienvenidos a Arcanista. Hoy desvelaremos un nuevo misterio. Prepárate. Hola, prefiero mantenerme en el anonimato. Quizás no todos entiendan mi historia, pero es algo que necesito sacar de mi interior. Soy practicante de la brujería, una tradición que ha estado en mi familia desde que tengo memoria. Para algunos, lo que hacemos es simplemente una estafa, algo de lo que se burlan, pero para otros es un medio de vida, algo real y tangible que puede transformar el mundo que nos rodea. Lo que voy a contarles no es un cuento, sino una vivencia. Mi historia comienza cuando yo era niño. Crecí viendo cómo mi padre y mi abuelo realizaban todo tipo de rituales. No eran cosas pequeñas ni juegos, eran pactos, brujería seria, a veces para personas poderosas que estaban dispuestas a hacer cualquier cosa para obtener lo que deseaban. Lo que me aterraba, incluso antes, era lo lejos que estaban dispuestas a llegar esas personas. Querían éxito, dinero, poder, y no les importaba el costo, porque siempre había alguien dispuesto a pagar. Lo que descubrí con el tiempo es que aquellos que piden estos favores nunca quedan satisfechos. Siempre quieren más, como si una vez que consiguen lo que desean, esa ansia de tenerlo todo los consumiera por dentro. El problema es que no solo ellos pagan un precio, lo que pocos saben, lo que casi nunca nadie dice, es qué pasa con quienes realizan estos pactos, con los que abren las puertas o algo que va más allá de este mundo. A medida que fui creciendo, mi padre comenzó a enseñarme. No era solo sobre los rituales, sino sobre el control que uno debía tener al abrir esos portales, esas conexiones con algo más oscuro. Aprendí que no importa lo cuidadoso que seas, siempre queda algo atrás, una pequeña fisura, una grieta que jamás se cierra completamente, y esa grieta es suficiente para que algo entre. Recuerdo la primera vez que presencié uno de esos rituales. Mi padre estaba ayudando a un hombre que había perdido todo en su vida, su empresa, su familia, incluso su salud. Estaba dispuesto a ofrecer cualquier cosa para recuperarlo todo. Mi padre y mi abuelo lo llevaron al sótano, donde hicieron el pacto. No puedo contar los detalles, porque incluso recordarlos me pone de nervio. Pero lo que sí puedo decir es que se abrió algo, una puerta, un umbral invisible que no se puede ver, pero que se siente en el aire. Todo se hizo más denso, más pesado, y aunque el portal fue cerrado, según el ritual, algo quedó allí. Al principio, pensé que eran solo ecos de mi imaginación, pequeñas sombras que veía en el rabillo del ojo, susurros que oía en las esquinas oscuras de la casa cuando estaba solo. Pero no era mi mente jugándome malas pasadas. A veces, escuchaba pasos en el sótano, cuando nadie estaba allí. Objetos cambiaban de lugar y las luces parpadeaban sin razón aparente. Mi padre me decía que eso era parte de la práctica, que uno podía abrir una puerta al otro lado sin dejar que algo cruzara, aunque fuera por un segundo. Con el tiempo, esos fenómenos se intensificaron. Una noche, mientras estaba solo en casa, escuché un crujido en el sótano, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado. Cuando fui a investigar, vi que una de las puertas, que siempre estaba cerrada, estaba abierta en par en par. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y un olor fétido lleno en el aire. Sabía en ese momento que algo había más allá del umbral, algo que no pertenecía a nuestro mundo, algo que no se había ido cuando el pacto se cerró. Mi padre, con el tiempo, empezó a cambiar, no físicamente, pero su mirada, sus ojos ya no eran los mismos. Comenzó a hablar solo, a murmurar cosas en la oscuridad.
y en más de una ocasión lo vi mirando fijamente a las sombras, como si estuviera esperando que algo se moviera. Mi abuelo, antes de morir, me advirtió que esto era lo que ocurría cuando uno se adentraba demasiado, que los pactos, aunque cerrados, siempre dejaban una huella, una marca imborrable en quienes lo realizaban. Lo más aterrador es que esa marca no se va, y no solo afecta a los que la llevan. A veces, las cosas que encuentran a través de esos portales se quedan, no porque quieran, sino porque ahora están atrapadas aquí, en este mundo, sin poder regresar. Y, créanme, no son cosas que uno quisiera tener en casa. Me llamo Josefina. Soy practicante de brujería desde hace unos cuantos años, junto a mi tía, y sinceramente, creo que me estoy arrepintiendo de todo esto. Sé que decirlo está mal, que renegar del camino que elegí es lo peor que podría hacer, pero tengo miedo, mucho miedo. Todo comenzó hace unas semanas, cuando mi tía aceptó ayudar en un pacto para alguien. No era la primera vez que lo hacíamos, pero algo se sintió diferente desde el principio. La persona para la que hicimos el trabajo era extraña, callada, desesperada. Algo en sus ojos me hizo estremecer, pero mi tía estaba decidida. El ritual se hizo sin contratiempos, o al menos eso creíamos. Pero desde entonces, las cosas en la casa de mi tía empezaron a ponerse raras, muy raras. Primero, fueron pequeñas cosas, objetos que cambiaban de lugar, sombras que pasaban fugazmente por el rabillo del ojo, pero todo eso parecía manejable, como si nuestra mente nos estuviera jugando una mala pasada. Sin embargo, las cosas empezaron a escalar. Una noche, mientras cenábamos, escuchamos algo, unos pasos. Al principio creíamos que era el viento o algún ruido común de la casa, pero esos pasos se volvieron más claros, más definidos, como si un niño estuviera corriendo por los pasillos. Nos miramos confundidas porque estábamos solas en casa, justo cuando mi tía se levantó para preparar un poco de café. Los pasos se hicieron más rápidos, como si algo invisible estuviera corriendo alrededor nuestro, acechando. Y entonces sucedió lo impensable. La cafetera que mi tía estaba usando explotó de repente, sin motivo alguno. Los cristales volaron por el aire y algunos se le clavaron en la cara. El café hirviendo le salpicó, quemándole la piel. Gritó de dolor y yo corrí hacia ella, tratando de ayudarla. Sentí el terror apoderarse de mí, pero lo peor vino después. Mientras intentaba limpiar las heridas de mi tía, escuchamos de nuevo esos pasos, esta vez más cerca, más veloces. Y lo que siguió fue una risa infantil, distorsionada, como si algo pequeño y cruel se estuviera divirtiendo a nuestra costa. Me quedé paralizada. La risa resonó por toda la casa, como si viniera de todos lados a la vez. Mi tía, en medio del dolor, apenas podía mantenerse en pie, y lo único que me dijo fue: no estamos solas. Lo supe en ese instante. Algo más había quedado en este lado, después del pacto, algo que no debía estar aquí. No sé qué fue exactamente lo que trajimos con ese ritual, pero sé que es malvado, sé que se alimenta de nuestro miedo. Desde esa noche, mi tía no ha vuelto a ser la misma. Las heridas en su rostro cicatrizan lentamente, pero hay algo en su mirada que cambió completamente. Está asustada, y eso es algo que nunca había visto en ella. Yo, por mi parte, no puedo dormir bien. Siempre siento que alguien me observa desde las sombras, como si una presencia oscura estuviera guardando el momento perfecto para atacar. Quisiera dejar todo esto, alejarme de la brujería, pero ya no estoy tan segura de que sea posible. Algo se quedó con nosotras, algo
que no se va a ir tan fácilmente. Me llamo Concepción. Soy la esposa de un brujo vidente. Mi esposo, en su juventud, se dedicaba a las artes ocultas, ayudando a la gente a través de lo que veía. Pero todo tiene un precio, y a él le costó mucho más de lo que estábamos preparados para pagar. Vivimos en una casa pequeña y sencilla, alejada del bullicio. Hace unos años, mi esposo decidió retirarse de todo esto. Dijo que ya no podía con el peso que traía ser vidente, de ver más allá de lo que el ojo humano debería de ver. Le estaba cobrando factura. Su cuerpo empezó a desgastarse rápidamente y los doctores no encontraban una razón clara para sus dolencias. Estaba pálido, débil, pero lo peor no era lo físico, era lo que veía y lo que yo también terminé viendo. Él decía que había algo en la casa, algo que le atormentaba. Al principio no le presté atención. Pensé que era su imaginación después de tantos años, lidiando con fuerzas oscuras. Me decía, cada día que veía un hombre colgado en el centro de nuestra sala, no importaba la hora, siempre estaba ahí, suspendido, mirando fijamente hacia él. Al principio me parecía una broma pesada o alguna ilusión que lo atormentaba por culpa de su desgaste mental, pero con el tiempo su pánico se volvió real. Sus ojos reflejaban un miedo que nunca antes había visto en él. Una noche, bajando las escaleras para ir por un vaso de agua, lo entendí, lo vi. Ahí estaba el hombre colgado. Se balanceaba lentamente en el aire, con una cuerda enredada en su cuello. Su rostro era una visión que me persigue hasta el día de hoy. Su piel era de un tono púrpura oscuro. La lengua hinchada sobresalía grotescamente de su boca y sus ojos, oh, esos ojos inyectados de sangre, abiertos de par en par, no dejaban de mirarme. No parpadeaba, solo me miraba fijamente, como si supiera que lo estaba viendo. El horror de esa visión fue tan aplastante que no pude gritar. Me quedé paralizada en las escaleras, con la mirada atrapada en esa figura macabra. No entendía qué significaba, ni por qué estaba allí, pero cuando subí corriendo para contarle a mi esposo, supe que lo había visto por años y que su miedo no era una exageración. Esa presencia, ese hombre colgado, no era una alucinación, era real. Algo lo había seguido, algo que no quería dejarlo ir, y ahora lo había visto yo también. Nos mudamos poco después. Mi esposo me dijo que esas eran secuelas de la vida que había elegido, que cuando uno abre los ojos a ese otro lado, nunca vuelve a cerrarlos por completo. No importa cuán lejos te vayas o cuánto intentes escapar, algunas cosas simplemente se quedan contigo. Desde entonces, hemos intentado llevar una vida tranquila, lejos de todo lo que tiene que ver con la brujería y las visiones. Pero sé, en lo más profundo de mi ser, que el hombre colgado sigue ahí, en alguna parte. Tal vez no en nuestra nueva casa, pero sé que lo que mi esposo vio y lo que yo vi nunca nos dejará del todo. Siempre estaré ahí, en la oscuridad, esperando ser visto otra vez. No sé por qué te cuento esto, pero a veces el peso de lo que he hecho se siente demasiado. He ayudado a muchos a obtener lo que desean, pero todo tiene un precio. Años atrás, un hombre vino a mí, desesperado. No quería dinero ni poder, solo una cosa, el amor de una mujer que lo había ignorado durante años. Sabía bien lo que implicaba, pero insistió. El pacto que sellé aquella noche fue uno de los más oscuros. La entidad que respondió, uno de esos seres que solo viven en el borde de la realidad, exigía algo inusual: silencio absoluto. El hombre aceptó sin dudarlo.
Desde el momento en que lo hicimos, comenzó a ver los efectos. La mujer lo notaba, se acercaba, como si de repente fuera el único hombre en su mundo. Pero el precio, ese silencio, era más cruel de lo que jamás imaginé. Al principio, fue pequeño. La voz de la mujer que tanto deseaba se volvió más suave, hasta que dejó de hablar por completo. Luego, cada sonido a su alrededor fue apagándose. Primero los ruidos de la ciudad, luego los murmullos del viento, hasta que todo lo que quedaba era un vacío ensordecedor. El hombre, que antes gritaba de júbilo, ahora solo podía oír el eco de su propia respiración. El verdadero terror llegó cuando se dio cuenta de que el silencio no era solo externo. Poco a poco, comenzó a olvidarse de las palabras. Al mirarse al espejo, ni siquiera podía recordar su propio nombre. Ese vacío consumía todo, dejándolo atrapado en una prisión de su propio deseo. Yo he hecho muchos pactos en mi vida, pero ese me persigue. No sé cuánto tiempo durará hasta que el silencio lo consuma por completo, pero sé que el día que eso ocurra, solo será el principio de algo mucho peor. He realizado muchos pactos en mi vida, pero ninguno tan oscuro como aquel que hice con Belcebú, el señor de las moscas. La mayoría de los que vienen a mí buscan fama, poder o riquezas, pero ese hombre, Samuel, buscaba algo más. Desesperado por venganza, me advirtió que no le importaba el precio, que estaba dispuesto a entregar lo que fuese necesario. En cuanto lo escuché, supe que no habría vuelta atrás. Esa noche, en el sótano de mi casa, lo preparé todo. Las velas negras encendidas, el círculo de sal dibujado con precisión. No podía haber errores. Cuando llamas a un ser como Belcebú, debe ser impecable, o se llevará algo más que tu alma. Samuel observaba desde un rincón, nervioso, pero decidido. Empecé el ritual, pronunciando las palabras que se habían susurrado durante generaciones, palabras que no se deben pronunciar a la ligera. En cuanto el último sonido salió de mi boca, el aire se volvió denso, sofocante. Un zumbido comenzó a llenar el lugar. Primero era leve, pero luego se volvió ensordecedor. Las moscas venían de todas partes, formando una nube oscura y asfixiante, cubriendo las paredes, el suelo, mi piel. Sentí que me faltaba el aire, pero no detuve el ritual. No podía. De repente, la nube de moscas se disolvió en el centro del círculo, y ahí, de pie estaba él, Belcebú. No era como lo imaginaba. Su figura era retorcida, cambiante, como si su verdadera forma no pudiera existir en nuestro mundo. Sus ojos, nunca olvidaré esos ojos, vacíos y profundos, como un pozo sin fin. A su alrededor, el aire era frío, helado, y su mera presencia te hacía sentir diminuto, insignificante. Samuel, con una voz temblorosa, le hizo su petición. Quiero la destrucción de quienes me arrebataron todo. Belcebú no habló, solo extendió su mano, una mano cadavérica que parecía pudrirse al tacto, y Samuel la tomó sin dudar. Un escalofrío recorrió la habitación, y de inmediato supe que algo terrible estaba por suceder. El precio fue devastador. No era su alma lo que Belcebú reclamaba, era algo mucho peor. Al día siguiente, aquellos que Samuel odiaba comenzaron a desaparecer, uno por uno, en circunstancias inexplicables y aterradoras. Pero Samuel comenzó a cambiar. Su piel se marchitaba, sus ojos se hundían, su voz se apagaba. Cada día se parecía más a los seres que veía en mis peores pesadillas. Belcebú no solo le estaba consumiendo, estaba transformándolo en algo inhumano, algo monstruoso. El verdadero terror llegó una noche.
Cuando fui a buscarlo, después de semanas sin saber de él, lo encontré en su casa, rodeado de moscas, cubierto de cicatrices y manchas oscuras que recorrían su cuerpo. Ya no era Samuel, se había convertido en una extensión de Belcebú, un sirviente atrapado en un pacto que no podía deshacer. Aunque Samuel pagó el precio, yo fui el intermediario, y cuando trabajas con Belcebú, nadie queda ileso. Gracias por acompañarme en estos relatos. Dale like al video y suscríbete. Si quieres que tus historias o tus relatos aparezcan en el canal, envíalas a nuestro correo relatoselarcanista@gmail.com. Nos vemos en una próxima historia o relato.